Buenas tardes en España y buenos días en El Cairo y en Granada. Bueno, perdón, al revés. Buenos días aquí en Berkeley y buenas tardes y en El Cairo y en Granada. Hay una diferencia horaria entre unos lugares y otros de entre 9 y 11 horas, con lo cual llegar a concitar este acto que se celebra en 3 continentes, pues es gracias a la tecnología y es una innovación en la Cátedra Emilio García Gómez, en la cual, pues a partir de esta nueva apuesta que ha hecho el rectorado al ponerme al frente de la misma, pues vamos a procurar también, como se dice en lenguaje económico, optimizar recursos y posibilitar actos híbridos como el que hoy vamos a celebrar, en el cual, sin más, también quiero tener un recuerdo antes de comenzar para el anterior director de la cátedra, el profesor Carmelo Pérez Beltrán, al cual le estoy muy reconocido porque a lo largo de los años que él ha dirigido la cátedra hemos realizado varias cosas juntos y mantenemos una espléndida relación profesional y personal. Tras esto, pues tengo que agradecer al profesor Charles Kendall Hinskin de la Universidad de California en Berkeley, que se haya prestado, estando como está en El Cairo, para hacer una table ronde, una mesa redonda, que está basada en el libro que él publicó hace 4 años, en 2020, en Chicago University Press, que se titula, da nombre a la mesa redonda y que se titula The Feeling of History. Yo conocí al profesor Hinskin en Granada hace años, luego hemos tenido oportunidad de frecuentarnos en otros momentos, cuando él estaba iniciando esta investigación, una investigación de campo y una investigación erudita. Tuve la oportunidad de leer su primer libro sobre los paisajes soundscape, los paisajes sonoros del Cairo, a través de los sermones, especialmente de los taxistas. Y me gustó mucho, realmente, aquel primer libro, me parecía muy innovador, su manera de acercarse a unas problemáticas como es lo que hoy se suele denominar como fundamentalismos, y también los aspectos religiosos del Islam político a través del paisaje sonoro, el paisaje sonoro. El profesor Charles Hinskin ha trabajado muchos años en Egipto, donde se encuentra actualmente, también trabajando. Es discípulo del gran también antropólogo Talal al-Assad, que como curiosidad, él cuenta al inicio del volumen que descubrió el mundo de Andalucía a través de la figura de su maestro y del padre de su maestro, Muhammad Assad, que se encuentra enterrado, si no recuerdo mal, en el cementerio musulmán de Granada. La historia es muy interesante porque Muhammad Assad era un converso al Islam, si no recuerdo mal, del judaísmo, había pasado, y es una historia, Petite Histoire de Famille, que a mí me parece muy significativa. El profesor Charles Hinskin, hay que agradecerle que haya tenido la deferencia de fijarse en nuestra pequeña región, o en nuestra región y en nuestra ciudad en especial, en Granada, para desarrollar este libro. Luego tenemos con nosotros también a la profesora Elena Arijita, profesora de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad de Granada, amiga también del autor del libro, directora del Máster de Estudios Árabes Islámicos de nuestra universidad. Ha sido profesora en la Universidad del Cairo y la Universidad Al-Azhar. También ha sido profesora en el ISIN de los Países Bajos, y en Casa Árabe ejerció labores de lo que hace Casa Árabe, diplomacia cultural fundamentalmente. Tenemos la suerte de que ahora esté en nuestro departamento, donde realiza estudios
sobre la institucionalización del Islam, ya hizo en Egipto, y actualmente estudios políticos sobre el Islam en España y el mundo de las representaciones, o de las narratividades, como se suele decir hoy día. Luego tenemos también con nosotros al profesor Juan Manuel Barrio Rozúa, profesor titular de Historia de la Arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, que tiene una amplia obra que no voy a detallar por no prolongar mi intervención, entre las cuales yo quiero destacar pues, sus últimos libros sobre la Granada napoleónica o la Granada romántica, donde es un consumado especialista, a destacar su escritura limpia y bueno, realmente lo que debe hacer, lo que hace un historiador, que es convertir la ciencia también en literatura. Es un gusto siempre leerlo. A los dos, o a los tres, les agradezco la participación en este primer acto, vuelvo a decir, híbrido de la cátedra, y señalar antes de terminar que el orden será aproximadamente, para que el público lo sepa, el profesor Hinskin intervendrá unos 20 minutos, luego intervendrá la profesora Arijita unos 10 o 15 minutos, lo que estime, y luego el profesor Barrio Rozúa. Finalmente yo recogeré las preguntas del público en el chat de internet y la profesora Elena Arijita recogerá las del público que se encuentra en la sala. Ya para finalizar completamente, señalar que los dos próximos actos de la cátedra serán el día, lo recordaré al final, el día 16 de abril, intervendrá el profesor Eloy Martín Corrales de la Universidad Pompeu Fabra sobre el exilio español en el norte de África. Será presentado por la profesora Sandra Rojo Flores de nuestra universidad. También el día 8 de mayo intervendrá el profesor Antonio Malpica Cuello, que será presentado, que hablará sobre las estructuras agrarias de las sociedades andalusíes, y será presentado por los doctores Reinaldo Fernández Manzano, del Centro de Documentación Musical de Andalucía, y Guillermo García Contreras, del Departamento de Historia Medieval de nuestra universidad. Y luego hay otra serie de actos programados que se irán anunciando progresivamente conforme se vayan estipulando. Esta fórmula, para terminar, de híbrida, la combinaremos con los actos presenciales, y así conseguiremos un foro de debate sobre lo que don Emilio García Gómez pretendía, que era fundamentalmente estudiar el mundo islámico. Así que tiene la palabra el profesor Charles Hinskin desde El Cairo. Listo. Antes de todo, quiero dar las gracias a los organizadores de este acto, especialmente José Antonio, Elena y Juan Manuel, por invitarme a esta conversación sobre mi libro. Y muchas gracias a todo el público que están aquí para esta oportunidad de hablar sobre el libro. Bueno, empiezo. The Feeling of History es una exploración del fenómeno del andalucismo, el contexto histórico de problemas y apuestas ideológicas al que responde, las formas de afecto y discurso que produce y circula, así como el estilo de pensamiento que abre, los imaginarios políticos y geográficos que difunde, las formas de pertenencia que posibilita. El andalucismo surge al finales del siglo XIX como un movimiento de un reducido grupo de intelectuales que, ante el malestar nacional provocado por la pérdida del imperio ultramarino y la debilidad económica y política del país, comienzan a buscar en el pasado nacional y en las tradiciones folclóricas, donde ese pasado, a su juicio, aún pervive, recursos de renovación nacional. Para algunos de estos pensadores, la reflexión sobre las tradiciones andaluzas condujo directamente a una reconsideración de la herencia musulmana y judía y en la Andalucía contemporánea, y al reconocimiento de su impronta en la fisonomía humana y material de la región. En la segunda década del siglo XX,
Este movimiento de recuperación cultural promovido por los intelectuales del fin del siglo se vinculó directamente a una política de autonomía regional, una ambición que ya estaba muy desarrollada en otras partes de España. En el uso común, andalucismo se refiere principalmente a este movimiento regional nacionalista que hoy en día sigue informando las políticas culturales y educativas del Estado andaluz. Sin embargo, aunque el andalucismo empieza a adquirir su forma reconocible actual en torno al cambio del siglo, los problemas que plantea se remontan a mucho antes. Dentro de la literatura española del siglo de oro, por ejemplo, se encuentra un número significativo de obras que examinan las tensiones entre las construcciones monoculturales cada vez más dominantes de la identidad y la genealogía semítica de la región, entonces en proceso de ser borrada o convertida en ilegible. El tema de que España está complejamente ligada a su herencia musulmana y judía excluida reaparece a toda la célebre novela de Cervantes del siglo XVII, Don Quijote. Como han señalado los estudiosos de Cervantes, tras este recurso retórico se escondían serios interrogantes sobre la identidad de la España del siglo XVII, interrogantes que retomaron los andalucistas del siglo XIX. El andalucismo, tal y como lo interpreto en este libro, es una tradición moderna de reflexión crítica sobre las normas de la política y la cultura europeas, basada en una cultivada apreciación de las historias y legados de las sociedades musulmana y judía del sur de Iberia. Esta tradición se fundamenta en un principio aparentemente simple, que la Andalucía contemporánea está vinculada de forma vitalmente importante con el Andaluz, la Iberia islámica medieval, y que los retos a los que se enfrentan los andaluces hoy en día y los europeos en general requieren un reconocimiento de esa identidad y continuidad históricas. Al andaluz en esta formulación no es un espejo lejano desde el que reflexionar sobre los retos contemporáneos, una bella imagen a la que inspirarse, sino una dimensión crítica de nuestra existencia contemporánea. El continuo borrado de esta herencia, su transformación en pieza de museo dentro de los discursos históricos modernos, son procedimientos ideológicos que sostienen la conflictiva relación de Europa con los pueblos del Oriente Próximo. Así pues, la tarea de los andalucistas puede describirse como una especie de terapéutica histórica, una reorientación de la subjetividad cultural y política a través de la excavación de un pasado enterrado. Esta tarea no es simplemente un ejercicio intelectual, un proyecto de investigación histórico. Se lleva a cabo en las múltiples formas en que las personas tratan de acomodar sus vidas a las exigencias de la herencia, de una herencia solo parcialmente disponible para el conocimiento y por tanto a menudo más sentida que conocida. Esta tradición, sostengo, está anclado menos en un sujeto que en una sensibilidad que atraviesa pueblos y prácticas. Persigo esta sensibilidad en el libro a través de un conjunto heterogéneo de trayectorias geográficas, religiosas, estéticas, que de diferentes maneras abran las fronteras históricas del Andaluz a nuestro presente y al hacerlo ofrecen una geografía histórica diferente desde la que pensar la España y la Europa contemporáneas y su relación con el Islam y el Medio Oriente, el Oriente Medio.
Dentro de las narrativas andalusistas, la trayectoria histórica de Al-Ándalus no concluye abruptamente con la derrota de los gobernantes nazaríes de Granada, sino que continúa ejerciendo su presencia de formas subterráneas en gran medida irreconocibles dentro de las epistemes dominantes de la Iberia posterior a 1492. Más concretamente, con el colapso del dominio musulmán, la historia de la península sigue tres caminos distintos. El primero es el camino de exilio de generaciones musulmanos y judíos obligados a irse a otra parte, muchos a residir permanentemente en el norte de África, donde todavía hoy los descendientes de los musulmanes ibéricos son conocidos como andalusíes. La segunda, que culmina en el orden político dominante en España, es la definida por la trayectoria simultáneamente cristiana e europea del país, elementos ambos que convergen en distintos momentos de su desarrollo moderno, temprano y contemporáneo en torno a una oposición compartida a un otro islámico y hasta hace poco judío. Por último, la tercera vía histórica, afirma el andalusismo, es la de una sociedad mediterránea constitutivamente entrelazado con formas culturales islámicas y judías y vinculada, por tanto, en una relación familiar con los pueblos y naciones del otro lado del mar. Este tercer arco histórico, afirman los andalusistas, ha sido negado sistemáticamente a lo largo de la historia española, forzado al silencio y la oscuridad por los árbitros dominantes de la memoria pública, empezando por los propios inquisidores católicos del siglo XVI y XVII. A lo largo de los siglos siguientes, la infraestructura perceptiva instalada por esa campaña se convirtió en una herencia duradera y perdurable, inmunizando el alma nacional y católica de España de cualquier apego arraigado en su pasado musulmán y judío. La tarea asignada a la historiografía de la Iberia medieval dentro de esta empresa es esterilizar la región contra cualquier conexión vivida con su pasado, relegar al museo cualquier vestigio que emane de ese pasado, para garantizar que cualquier imbricación que uno encuentre entre Al-Ándalus y Andalucía contemporánea y entre un lado y otro del Mediterráneo no despertará en el lector europeo ninguna emoción ni provocar ninguna acción que no pueda contenerse dentro del orden político europeo existente y ponerse a su servicio. La lección principal de la historia musulmana y judía de Iberia será que terminó. Contrariamente a muchos intérpretes de esta tradición, no concibo el andalusismo como una especie de nacionalismo romántico, ni como un proyecto que construye un pasado para servir de apoyo a una forma más amplia de identidad nacional. Esto no quiere decir que la tradición no haya sido refutada con fines nacionalistas y regionalistas, pero el pasado de los andalusistas no ancla una identidad preconcebida, sino que desestabiliza las bases sobre las que se asientan las formaciones identitarias existentes. Rodeados de los vestigios materiales, artísticos y lingüísticos de Al-Ándalus, los seguidores de esta tradición se descubren herederos de un pasado que, aunque esquivo y inaccesible en algunos aspectos, exige ser escuchado abiertamente, aunque esta escucha perturbe o desentrañe su sentido de la identidad como europeos, españoles o andaluces. Si bien esta escucha se apoya en cierta medida en los recursos de las disciplinas históricas, el mundo perdido con el que sintoniza
requiere también de las virtudes estéticas de la música y la poesía, entre otras artes, para la tarea que emprende. Pedro Martínez Montares, un erudito que dedicó gran parte de su vida a explorar la herencia árabe de España, capta esta inquietante dimensión del terreno explorado por el Andalusí. Referirse a lo hispano-árabe es referirse a una parte de nosotros mismos, a una parte aún oscura e enterrada, olvidada en su profundidad, como recordaba Adolfo Reyes, cuya reactualización será sentida como agradable o desagradable, según el individuo, su formación, sentimientos y preferencias, pero que en ningún caso será recibida con indiferencia. Siempre agitará y perturbará ciertamente nuestra existencia más profunda, nuestra supuesta identidad, produciendo una dialéctica interior del todo inquietante. Los andaluces cuyas vidas he explorado en este libro se encuentran habitados por un pasado que les hace irreconocibles para sí mismos, dentro de los lenguajes normativos de la identidad y la pertenencia. La tradición que estos hombres y mujeres sostienen y extienden, más que un conjunto de ideas o afirmaciones de hecho, es un intento de dar sentido a este predicamento, de sentir, hablar y actuar sana y reflexivamente desde el espacio iluminado por tal pasado. Como género de discurso crítico, el andalucismo ha deambulado desde sus inicios por la frontera de la respetabilidad académica, un modo sospechoso de producción de conocimiento, demasiado apasionadamente apegado a su objeto de reflexión, por un lado, y demasiado enredado en las realidades políticas de su tiempo, por otro. Para muchos estudiosos, los discursos del andalucismo siguen sumidos a una ficcionalización romántica del pasado, fomentada y sostenida por el servicio ideológico que presta a una serie de ambiciones comerciales y políticas. Al idealizar la sociedad medieval de Al-Ándalus como una utopía de armonía interconfesional, de convivencia, los andalucistas se quejan estos críticos, ofrecen una imagen muy distorsionada, selectiva y en consecuencia falsa de aquella sociedad. La violencia y la desigualdad inherentes a la sociedad y a la política ibéricas medievales se desinfectan y se estetizan, argumentan esos críticos, con el fin de crear una imagen de una utopía perdida útil para una política de multiculturalismo. En resumen, a menudo se considera que el andalucismo ejemplifica una especie de error histórico, un tipo de error particularmente poco interesante que se explica por referencia a sus funciones ideológicas o a los motivos egoístas de sus defensores. No cabe duda de que hay casos en los que es correcto recurrir a este tipo de explicación al describir las acciones o motivaciones de algunos de los practicantes de la tradición. Sin embargo, cuando se quiere entender una tradición tan rica, compleja y heterogénea como el andalucismo, la exigencia de que uno debe acercarse a la tradición desde un punto de vista denunciatorio se convierte en un lastre epistémico, un obstáculo para el tipo de investigación abierta que exige un fenómeno histórico e ideológicamente tan complejo como el andalucismo. Además, la acusación de simplificación e idealización, como se hace de esta tradición, me parece demasiado apresurada, porque presupone que ya sabemos lo que cuenta como el grado adecuado de complejidad, el tono expresivo adecuado, y que los criterios
por los que podemos hacer esta evaluación nos proporcionan mejor los protocolos probatorios y las convenciones narrativas de la historiografía moderna. Pero la relación con el pasado que los andalucistas pretenden cultivar es distinto de las formas de relación entre presente y pasado autorizadas por la historiografía secular. El andalucismo no propone un relato del pasado que rivalice con el que ofrecen las disciplinas históricas, porque sus investigaciones no son en sentido estricto históricas, tal y como hemos venido entendiendo este término desde el siglo XIX, sino que tratan de animar poéticamente una herencia viva, una tarea que tiene implicaciones éticas y existenciales para nuestra forma de vivir. Si bien esta tarea requiere una sintonía ético-emocional que se beneficia sustancialmente de la investigación histórica, orientada como está en torno a problemas y objetivos diferentes, también necesita recursos poéticos y modos de investigación que se aparten marcadamente de los autorizados dentro de la disciplina de la historia. Permítame terminar diciendo que el andalucismo merece nuestra atención no por la forma en que saca a la luz un pasado dejado en la oscuridad, sino porque los horizontes de pensamiento y vida que abre pueden ser cruciales para la tarea de encontrar nuestro camino más allá de las obstinantes polaridades que siguen amenazando nuestra existencia colectiva. Hacia el final del libro sugiero que una entrée útil al andalucismo, una entrada, se encuentra en el jardín de senderos que se bifurcan de Jorge Luis Borges, una historia cuyo desenlace pivota sobre la coexistencia de tiempos múltiples, tiempos divergentes, convergentes y paralelos. En el laberinto novela descrito en este relato, seguir un curso de acción no elimina otros escenarios posibles. Una acción no realizada sigue ocurriendo, pero en un tiempo que se ha bifurcado del primero y ahora corre paralelo a él. En algún momento del futuro, las circunstancias pueden hacer que estos dos tiempos vuelvan a converger, como ocurre hacia el final de la historia de Borges. La visión de Borges, según la cual un tiempo puede bifurcarse del otro, permanecer distante de él durante un largo periodo y volver a conectarse en algún momento posterior, parece especialmente pertinente en el caso del andalucismo, que es en sí mismo una historia de tres destinos o tiempos, a veces divergentes, a veces unidos. Uno anclado en el Andaluz, otro nacido de su eliminación y un tercero, un tiempo de exilio del refugiado. Estos destinos no son ficticios en el sentido despectivo del término, sino más bien potencialidades basadas en circunstancias temporales, geográficas y políticas únicas. Andalucismo, en conclusión, nos ofrece una indagación en los mundos posibles habitados por tales potencialidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Charles. Más agradecido aún por haber hecho la intervención en español y bueno, te quedo muy reconocido. Bueno, tiene a continuación la palabra la profesora Elena Arijita de la Universidad de Granada. Gracias. Bueno, el libro que ha propiciado esta mesa redonda es sin duda un trabajo que concierne al arabismo, un ámbito de estudios con un importante arraigo en la Universidad de Granada y que tradicionalmente se ascribe a la filología, aunque la desborda ampliamente.
y es que a pesar de la denominación de filología, los estudios árabes siempre tuvieron una clara vocación historicista y más específicamente trataron de encajar el legado árabe en una historia nacional. De ahí surgieron las expresiones la España musulmana o la literatura hispano-musulmana, la literatura hispano-árabe, para referirnos a la historia y literatura de Al-Ándalus, que es el término que tiene hoy el consenso de ser la denominación más correcta. La tesis del arabista Bernabé López García, defendida en Granada en 1971, fue el primer acercamiento en España a lo que hoy llamaríamos el impacto social del arabismo. Fue publicada mucho después, en 2011, con el título Orientalismo e ideología colonial en el arabismo español, 1840-1917. En el epílogo de 2011, López García describe el arabismo de ese periodo como gueto y campo cerrado, especializado en el espacio exclusivo de la España musulmana. Dice que es un magma en el que se encontraban incluidos filólogos, lingüistas, arqueólogos, historiadores, estudiosos del pensamiento, de la filosofía, de la literatura, del derecho, todos ellos desvinculados de sus gremios naturales y unidos por el instrumento lingüístico, por el árabe y también por la preocupación de esta escuela arabista a la que, concluye el autor, y cito sus palabras textuales, cupo el honor de aportar más de un grano de arena para encontrar un sitio en la historia de España a esa civilización que se incardinó durante casi 800 años en nuestra tierra y a la que aún no hemos sabido reconocer lo que nos aportó de lo que hoy somos. Subrayo ese lo que hoy somos porque volveré a él más adelante. Otra autora, Carla Mallete, parece desconocer los trabajos de López García, pero tiene con él felices coincidencias. En su libro La modernidad europea y el Mediterráneo árabe hacia una nueva filología y un contraorientalismo, muestra cómo académicos como García Gómez y otros en España y en Italia hicieron genealogías del pasado nacional a través de sus trabajos filológicos que incluían el legado árabo-islámico. Esas genealogías reflejaban lo que Mallete denomina contraorientalismo. Esto es un intento de establecer que la cultura árabe-islámica clásica desempeñó un papel no solo importante, sino fundamental en el surgimiento de la modernidad europea, incluso cuando estos intelectuales estuvieron embarcados en proyectos colonialistas. Esta es la formación que recibieron los académicos arabistas que etnografía Hirschkin en su libro. Unos académicos genuinamente preocupados por un uso espurio del pasado en el que la historia se transforma en instrumento al servicio de estrategias políticas y más concretamente al servicio de políticas identitarias o de nacionalismos excluyentes. Son unos arabistas que han hecho un trabajo importante para revelar el proyecto político detrás de ese arabismo nacionalista que les precedió. Hirschkin no está cuestionando el trabajo historiográfico, pienso yo, al que por otro lado tanto debemos para el conocimiento de las sociedades del pasado, y de hecho alaba lo que considera, por ejemplo, en el caso concreto de Fernando Rodríguez Mediano, cito sus palabras, un diagnóstico sobre las exigencias ideológicas tan agudo como saludable. Lo que Hirschkin sugiere es que el celo positivista de estos historiadores deslegitima una dimensión apenas explorada que tiene que ver con la pervivencia de continuidades estéticas y sensoriales que él ha identificado en este libro como tradición y a la que denomina andalucismo. La primera reacción de esta parte de los historiadores de Al-Ándalus referenciados en su libro fue esencialmente reactiva, un poco de trinchera. Es posible e incluso deseable que en una segunda lectura se matice la respuesta de una forma más productiva para pensar la cuestión del Islam y España. De hecho, hay una sugerencia que a mí sí que me ha parecido relevante en una de esas críticas, porque Fierro planteó rápidamente si no será más preciso utilizar el término andalusismo con S para esta tradición intelectual, como tú la describes, ya que en Andalucía reconocemos como andalucismo a una ideología política muy concreta a la que la tradición que describes incluye, pero que la desborda, es mucho más amplia. Yo formulo aquí esta pregunta sobre la objeción de Fierro y su propuesta, pero me interesa mucho más otra parte de la obra que me permite a mí pensar en mi propio trabajo sobre
la Granada musulmana de hoy. Es cierto, con mucha frecuencia desde la academia hemos desprestigiado las expresiones de vínculo afectivo al pasado andalusí como meras distorsiones de una verdad histórica positiva, limpia, por tanto de emociones, de las que además debe ser protegida. Puedo decir que yo misma me he formado de esa manera, en ese tipo de historiografía. Es una corrección hay una corrección que recibí de una amiga hispanista egipcia en algún momento de 1996 o 97, que ella me dijo: Elena, no utilices Garnata, ese pasado ya no existe. No podemos traducir al árabe Granada como Garnata porque al-Ándalus dejó de existir. En árabe también tenemos que decir Granada. Y esa advertencia de mi amiga resurge cuando pienso en Granada y en la huella andalusí. De verdad, ese pasado de Garnata no forma parte del presente. Se da la circunstancia de que en las últimas semanas estoy acompañando a un investigador palestino que en su tesis doctoral tiene como objetivo observar las redes de transmisión del conocimiento sufí. Él ha trabajado sobre la tradición sufí en su Palestina natal, y aquí se encuentra con que desde los años 70, finales de los 70 más concretamente, hay una comunidad con un importante arraigo de sufíes españoles y europeos. Las historias de vida de estos sufíes granadinos confluyen en algunos aspectos y divergen en otros. Para el caso que nos ocupa hoy hay un punto común que nos conecta con la tradición intelectual que describe The Feeling of History. Para aquellos jóvenes de los 70, el acercamiento al Islam fue una búsqueda espiritual desde el rechazo a una iglesia católica que nos han descrito de una forma muy insatisfactoria. Resumiendo mucho, a día de hoy, la búsqueda espiritual de esos sufíes se ha dotado de coherencia con los hallazgos cotidianos que encuentran particularmente en el folclore popular. Una forma estética que los músicos que informan a Hirschkin en su libro reconocen y a la que estos musulmanes añaden una vinculación ética y espiritual. Después de escuchar una recitación sufí en Órgiva, compartí por WhatsApp con Muhammad, con este investigador palestino, una canción de un grupo granadino compuesto por músicos granadinos de Gran Bretaña, de Marruecos, de Granada, de distintas ciudades. Se llama Firdaus Ensemble, porque una canción de ellos me había venido a la cabeza mientras escuchábamos la recitación. Yo creo que aquí hay alguien que también la puede reconocer, ¿no? Él también reconoció la melodía y cuando lo comparte con sus amigos en Nablus, todos reconocen con emoción lo que Hirschkin, utilizando una expresión de una informante, identifica como fondo sonoro y que es esa corriente continua que nos permite encontrar un vínculo de afectos compartidos. La canción de Firdaus es muy bella, se puede ver en YouTube escribiendo Firdaus Ensemble Morisco Memory. Y la letra es un poema aljamiado de un manuscrito descubierto en Almonacid de la Sierra. Es, por cierto, una canción que formará parte de la memoria colectiva de las generaciones musulmanas que a día de hoy celebran sus festividades cantando estas canciones en el Centro Cívico Norte y en otros espacios ciudadanos. Es una canción que los niños pequeños aprenden en la asociación Dar el Anuar, por ejemplo. Volviendo al libro, el sofisticado marco teórico que nos propone para acercarnos a esta realidad compleja nos permite entender que las herramientas historiográficas son insuficientes para interpretar las continuidades estéticas y sensoriales. Esas continuidades son explicadas por Hirschkin no como mito ni como falseamiento o movilización del pasado, sino como tradición. El andalucismo, así entendido, permite retar la idea de la modernidad europea que aísla el pasado árabe y judío, trasciende también la dimensión política y se adentra en una genealogía de hallazgos estéticos y sensoriales que demuestra que Al-Ándalus habita el presente del sur de Europa. Como tradición, el andalucismo tiene un compromiso afectivo con el pasado a través de manifestaciones artísticas y expresividades emocionales diversas. Se formula a través de la música de Firdaus Ensemble, pero también a través de la última exploración de Antonio Arias con Carmen Linares de la poesía de Ibn al-Jatib
La hora primera, que también se puede escuchar en YouTube. En fin, el marco teórico que nos propone Hirschkin nos permite además entender que el presente no es un tiempo homogéneo como él nos ha señalado aquí. Su heterogeneidad proviene de cómo distintas sensibilidades se vinculan al pasado. Eso permite pensar que el voluntarismo y la instrumentalización que implica la idea de uso político del pasado se queda corta. No creo que Hirschkin la rechace por completo, es decir, yo no veo en su obra que niegue que hay discursos ideológicos que movilizan el pasado de forma utilitarista, pero su propuesta nos permite observarlo en una complejidad mucho mayor. Esa complejidad es una realidad cotidiana de nuestra ciudad, aunque no es exclusiva de ella. Y termino con una recomendación. Desde hace un año, tal vez algo más, hay un grupo de jóvenes que se autoidentifican como transfronterizos y se reúnen regularmente en Internet para charlar de las continuidades entre España y Marruecos. Su podcast, en un alarde de ingenio y subversión, se titula La Guardia Mora. Como universitarios formados en el sistema educativo español, revisan su cultura e identidad forjada entre Marruecos y España, una confluencia de referencias imazighen, árabes, españolas y norteamericanas en las que memoria, silencio y olvido se dotan de coherencia en relación con la herencia colonial y con sus propias experiencias migratorias diversas entre sí. En sus charlas buscan recuerdos, leen textos, hablan de música, de cine, de literatura y reflexionan sobre su identidad. En algunos de sus episodios el pasado de Andalucía habita su presente de manera innegable, pero hay más. Y yo pienso que es posible que el marco teórico que nos propone The Feeling of History sea productivo para observar y entender las distintas capas que conforman la transfronteridad de la que nos habla La Guardia Mora. En definitiva, yo he encontrado en este trabajo una guía o una hoja de ruta para acercarme a todas estas sensibilidades y a estas dinámicas ciudadanas aquí en Granada, para las que una metodología historiográfica que sitúa al Andalus en un tiempo pasado y terminado es una respuesta del todo insuficiente. Pues muchas gracias, te dejo ya la palabra. Muchas gracias, Elena, por tu intervención, por atenerte también al tiempo que teníamos estipulado para que luego podamos discutir después de la intervención del profesor Barrios Rosúa. Tiene la palabra a continuación el profesor Barrios Rosúa, de nuestra universidad. Yo voy a ser muy breve. Voy básicamente a contar algunas anécdotas que ejemplifiquen ese intento de destruir al Andalus sistemáticamente y cómo este aflora continuamente y cautiva a personas incluso que parecerían hostiles a él, ¿no? Todo ello motivado por la sugerente lectura de este interesantísimo libro de Charles, que, en fin, yo soy especialista en historia de la arquitectura y de la restauración del patrimonio, pero me ha resultado extraordinariamente sugerente y además me ha gustado que se hable de ciertas cosas que parecen ya tabú de una forma tan fresca y directa, ¿no? Bien, yo me crié en una casa en la que mi padre, Manuel Barrios Aguilera, especialista en la expulsión de los moriscos y la repoblación del Reino de Granada, pues continuamente estaba hablando de esos temas, ¿no? La sensación que uno tenía es que todo acabó en 1609 y 1611 con la definitiva expulsión de los últimos moriscos. Yo recuerdo que mi padre calculaba que el porcentaje de población que de una manera o de otra podría haber quedado de aquella minoría en España no representaría más de un 2 o un 4% de la población del Reino de Granada, ¿no? En fin, algo que genéticamente era insignificante, pero sin embargo Al-Ándalus quedó ahí a través de multitud de caminos que el profesor Charles pues explica muy bien a lo largo de su libro, esos caminos que afloran, como él dice, a través de unos caminos sensoriales y que parecen parecen diluirse cuando se quiere uno acercar de una forma excesivamente racionalista.
De cómo fue borrado Al-Ándalus, yo contaré una anécdota de mis investigaciones, que son básicamente las que voy ahora a mencionar. Ya después, en el turno de intervenciones, pues plantearé cuestiones al profesor Charles, ¿no? De hasta qué punto fue barrido Al-Ándalus, un ejemplo, una anécdota, ¿no? En el año 1818 hubo un terremoto en Granada que provocó la caída de unos paneles de yeserías de la Sala de Comares. Esos paneles fueron colocados por unos maestros de obras a los que llamó el gobernador. Las yeserías tenían inscripciones y fueron colocadas al revés. Nadie se dio cuenta de que estaban colocadas al revés hasta varias décadas después. Eso demuestra el absoluto desconocimiento de esa lengua, que en otro tiempo había sido la lengua hablada en este territorio, ¿no? Un desconocimiento absoluto, pero sin embargo ahí estaba Al-Ándalus aflorando. Y retrocedemos unos años y nos encontramos con un protorromántico, que es José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón Bonaparte. José Bonaparte viene a Granada con la deliberada intención de residir en esta ciudad antes de haberla conocido. Le ha convencido de ello Alexandre Laborde, un amigo personal que había hecho un viaje por España y que había quedado atrapado por la fascinación de Al-Ándalus, y había publicado en su libro innumerables láminas de la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y otros monumentos musulmanes o mudéjares del país. José Bonaparte, antes, ya digo, de pisar Granada, ordena que la corte se traslade a esta ciudad, y aquí viene, reside en la Alhambra, le habilitan habitaciones en el Generalife, y en fin, es una persona fascinada por ese pasado, pero fascinada ya incluso desde antes, porque ahí vemos cómo el pasado islámico no es algo exclusivo de Al-Ándalus, y está ahí en la cultura europea. Sus hijas se llamaban Zenaida y Zoraida, nombres que les había dado antes de pisar España por esa fascinación hacia el mundo islámico. Pues bien, su guía en esta ciudad fue Simón de Argote. Simón de Argote es autor de unos nuevos paseos por Granada que publica en 1806, en los cuales hace una aproximación que intenta ser científica, y en buena medida lo es, desde luego en las claves de su tiempo, sobre el pasado islámico. Se extiende casi durante un tomo entero de su obra explicándonos la civilización islámica, porque es consciente de que es algo olvidado y que hay que rescatar. En el archivo personal de José Bonaparte, que se encuentra ahora en París, yo encontré un capítulo inédito de la obra de Simón de Argote, que él había entregado personalmente y que describía el Generalife, un lugar por el que había quedado absolutamente fascinado, ¿no? Años después viene Washington Irving a España con la intención de hacer una biografía de Cristóbal Colón, un tema absolutamente ajeno a Al-Ándalus, podríamos pensar en principio, un genovés que viaja a América. Y sin embargo, Washington Irving, cuando se traslada a Sevilla para estudiar el archivo de Indias y ver ese viaje de Cristóbal Colón a América, pues queda atrapado por el tema de la guerra de Granada, y acaba haciendo una voluminosa obra describiendo pues minuciosamente esa guerra que duró 10 años. Walter Scott, el autor de Ivanhoe, cuando vio los textos de Washington Irving, dijo que qué lástima no haber descubierto este tema antes para escribir una obra literaria. Había algo ahí, algo fascinante. El profesor Charles recurre a Walter Benjamin para hablar de ese aura que tiene Al-Ándalus y que cautiva a la gente de una forma sensorial a través de pues los paisajes, los monumentos, la gastronomía, 1000 facetas en las que se percibe algo distinto a lo que se ve en otras partes de Europa. Dando un salto, nos vamos a finales del siglo XIX. Hace unos días, como me recordaba hace un momento José Antonio, pues tuve que dar una charla sobre Francisco de Paula Valladar, un erudito de Granada, del que se cumple el centenario de su muerte ahora. Francisco de Paula Valladar era una persona de ideología liberal conservadora, nacional católico en muchos de sus planteamientos ideológicos, como demuestra el empeño en recuperar el Corpus, en celebrar el viaje de Colón a América, etcétera, etcétera. Pero sin embargo él también
queda totalmente cautivado por Al-Ándalus, aunque pueda parecer que el armazón de sus ideas es hostil a ello. Y la principal prueba es que en el año 1890 publica una guía de Granada, y en esa guía de Granada prácticamente ignora los monumentos cristianos de la ciudad. 2/3 de su guía de 1890 están dedicados a hablar de los monumentos árabes, el término que se suele usar en la época, de la ciudad. Hasta tal punto es así que, por ejemplo, dedica algunas páginas a hablar de la desaparecida mezquita Al-Jama de Granada, un edificio cirí del siglo XI, y no dice absolutamente nada del edificio que se construyó sobre sus ruinas, el Sagrario de la Catedral de Granada, en el siglo XVIII, que es un monumento notable, una obra arquitectónica importante, pero que a él le parece irrelevante y, sin embargo, repito, el aura de esa mezquita desaparecida le cautiva. Así podríamos ir, y ya voy terminando, hacia Leopoldo Torres Balbás, otro personaje que he tenido el gusto de estudiar y que está muy próximo a Américo Castro, una persona de la que habla largo y tendido el autor del libro que nos ocupa, muy próximo porque, en fin, han compartido una formación en la Institución Libre de Enseñanza. Torres Balbás es una persona que nace en Madrid, es una persona totalmente ajena al Al-Ándalus. Empieza estudiando la arquitectura medieval, románica y gótica de Castilla. También se dedica a la crítica de arquitectura moderna, analizando pues desde los primeros escritos de Le Corbusier a la polémica sobre la búsqueda de una arquitectura nacional en España. En fin, es una persona que podríamos considerar ajena totalmente al Al-Ándalus, aunque tuviera un padre que había nacido en Loja, etcétera, etcétera, pero era un madrileño de pura cepa. Y sin embargo, lo nombran restaurador de la Alhambra, viene a nuestra ciudad en 1923 y queda totalmente atrapado ya por Al-Ándalus. No solamente por la Alhambra, sino por Al-Ándalus. Todo el resto de su existencia será un intento de redescubrir, de exhumar todo lo que se pueda saber de esa civilización. Y repito, era una persona que tenía otras orientaciones muy claramente marcadas, porque él mismo lo confiesa en textos anteriores a 1923, y que sin embargo da un golpe de timón radical a su trayectoria, y que incluso tras la Guerra Civil, habiendo sido apartado de la labor de arquitectura y de la labor de restauración por la dictadura de Franco, pues y no queriendo venir por Granada, donde tenía muchos enemigos desde una polémica que había tenido en la ciudad con Modesto Cendoya, el anterior restaurador, o con el cupulín que quitó del Patio de los Leones, aún no queriendo volver a Granada, sigue estudiando la ciudad, sigue viajando a todos los rincones de España que puedan contarle algo sobre Al-Ándalus y publicando una crónica minuciosa sobre cualquier hallazgo arqueológico que hay por aquí y por allá. Por lo tanto, es Al-Ándalus una cultura 1000 veces negada, 1000 veces que se ha intentado enterrar y que sin embargo aflora de forma fascinante para personas foráneas. El propio Charles es un ejemplo de persona atrapada por este aura que desprende Al-Ándalus y que cínicamente muchos intentan desmontar, desmarcar, vincular con el islamismo radical y otras cosas que desde luego pues yo creo que a los que estamos participando en esta mesa pues nos traen totalmente sin cuidado, y sin embargo sí que es verdad que Al-Ándalus pues nos fascina y nos lleva a su estudio. Y en fin, yo ya lo próximo que quiero decir es ya lo que pueda referirse directamente al libro en el turno de palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel Barrios, querido amigo. Yo no tenía previsto intervenir, pero claro, uno es parte del gremio y como coordinador le suscitan muchas cosas, no solo el libro, sino las intervenciones y las lecturas, ¿no? En primer lugar, pues quiero felicitar a Charles y a los comentaristas del libro que han tenido la oportunidad de leerlo. Está en nuestra universidad, el libro está en la biblioteca de la universidad e incluso en versión online, o sea que alguien del público que quiera leerlo pues lo puede descargar dentro de las bibliotecas universitarias.
Creo que es una suerte que este acto, aunque estemos en el Cairo, en Berkeley y en Granada, se haga bajo la tutela de la madraza. La madraza Yusufía, que fue aquella escuela coránica que precedió a la propia fundación de la Universidad de Granada propiamente dicha, por decreto de Carlos V, y que pronto celebraremos su centenario. Pero la madraza Yusufía fue un centro de conocimiento y prácticamente el único que había de carácter que hoy podríamos llamar universitario en el conjunto de Al-Ándalus en el momento de su fundación. De manera que los restos que quedan ahí, muy cerca de la sala donde están, pues atestiguan sobradamente ese esplendor. Y yo quiero imaginarme que estamos viviendo también un esplendor en Andalucía, en la Andalucía delimitada geopolíticamente, y sobre el tema de los estudios de Al-Ándalus, tanto por parte de arabistas, como acaba de señalar Elena Arijita, como por parte de historiadores de la arquitectura, filólogos, antropólogos, como el caso mío y de Charles, o de Charles y mío, etcétera, etcétera. Son muchos los elementos que suscitan, y se han visto aquí, muchas las entradas, es decir, el aura, como acaba de mencionar, utilizando la filosofía de la cultura de Walter Benjamin, pero que podamos depositar en esta región. Pero claro, se plantea un problema de no morir de éxito. Es decir, porque Granada en particular en estos momentos tiene un paradigma convivencial muy alto que ha sido señalado por muchas personas que venían de zonas de conflicto y que encontraban en Granada que no se había producido los niveles que hay de maurofobia o de antisemitismo o de cualquier otra circunstancia que se producen en otros lugares del mundo, desgraciadamente, y que estamos habituados a ver. Entonces nos encontramos ante un lugar eutópico, utilizando, digamos, el término más exacto griego, más que utópico, es un emplazamiento circunstancial, como lo fue Al-Ándalus, en el cual se producen una serie de encuentros y desencuentros, pero nunca en clave conflictual, sino que se van resolviendo de alguna forma. El libro de Charles, creo, y las ponencias que le han seguido así lo atestiguan, es un hito dentro de una escuela norteamericana que está siendo muy fructífera. Basta recordar que continuamente pues tenemos libros que nos llegan del otro lado del Atlántico, que se refieren bien sea a la Alhambra, bien sea al Andalus, bien sea al protectorado español en Marruecos, bien sea a la Alpujarra, etcétera, etcétera. No voy a citar a los muchos autores porque son un número muy alto, y eso se debe probablemente a que un autor que cita a Charles, que es Américo Castro, granadino de origen, aunque nació en Brasil, esto parece una paradoja, pero estudió en la Universidad de Granada, puso las bases de una filosofía de la cultura, que enfatizaba la idea de convivencia. Charles hace alusión a dos granadinos, en este caso históricos, que son en su libro, son Américo Castro y Ángel Ganivet, ¿no? Pues bien, Américo Castro ejerció su docencia aquí en Estados Unidos, que fue donde dejó durante más de una década en la Universidad de Princeton, antes el Madison, y luego algunos cursos circunstanciales en Houston y en otros lugares. Dejó toda una escuela muy fértil, que de hecho hoy día todavía aquí en Berkeley hay un señor, James Monroe, que hizo también un libro sobre los árabes y los arabizantes en la escuela arabista en España, muy conocido en los medios profesionales. Por supuesto, hay que hacer notar que obras como la de antecitadas de Pedro Martínez Montave, de Bernabé López García, etcétera, son todo un hito. Yo acabo de escribir unas líneas que saldrán sobre Bernabé López García, la que digo, bueno, es que cuando hizo su tesis todavía Eduard Said sobre el orientalismo no había publicado su libro.
Es decir, es que es realmente prodigioso. Es decir, es prodigioso. Tardará unos años en salir el libro de Edouard Said, pero ya Bernabé, con los instrumentos que podía tener en sus manos, que eran muy pobres, habida cuenta de la situación de la España de Franco, pues sin embargo ya está generando un conocimiento sobre el arabismo y el orientalismo. Por tanto, nos encontramos en un lugar, yo creo que privilegiado, y eso no me extraña que la atracción que ha ejercido sobre Charles esta idea. Me congratula mucho, antes de dar paso ya a las preguntas y al debate, que no lo sabía, que la profesora Maribel Fierro, por ejemplo, pues sea partidaria de la idea de Andalucía, porque yo ya lo planteé en su momento, con un libro que está desgraciadamente descatalogado, Al Andaluz y lo andaluz. Planteé que mi hipótesis era que efectivamente había una bifurcación entre andalucistas y andalucistas, porque Rodolfo Gil Benumella, del cual trata mucho Charles en su libro, y hace una lectura inteligente, es un hombre paradójico, porque es un hombre del franquismo, es un andalucista que no es blasinfantiano, quiero decir que no forma parte de los vencidos, sino que está en el bando de los vencedores, como Tomás García Figueras, otros ambiguos como Isidro Las Cajigas, etcétera, y Rodolfo Gil Benumella, sin embargo, se enfrenta a un hito que cuenta su hijo en el prólogo del libro que nosotros recuperamos, Ni Oriente ni Occidente, el universo visto desde el Albaicín, que es que yo quedé sorprendido, y ahora voy a contar un par de anécdotas sobre este libro, que ha sido de buen provecho en la obra de Charles y de reinterpretación, y es que, bueno, voy a comenzar ordenadamente. Yo encontré el libro en una librería de viejo en Madrid, y inmediatamente se me metió por los ojos. Esto andaría primero de los 90, lo compré, volví a Granada, y al padre de Juanma, el profesor Barrio Aguilera, que era director de la editorial en aquel momento, le dije, Manolo, había sido profesor mío y éramos amigos, y el único que me había enseñado algo de moriscos durante la carrera, y entonces le dije, Manolo, he encontrado un libro, pero tengo un problema. El libro es de un señor que he indagado y era franquista, y yo soy antifranquista, es decir, yo no puedo, moralmente hay algo que me chirría. Además, en el libro mezcla a Lenin con Hitler y mezcla toda una serie de cosas que yo, en estos momentos, el libro estaba sin fecha, pero sabemos que fue publicado en 1929-1930. Hoy sabemos más cosas, sabemos que el libro fue publicado por la Compañía Iberoamericana de Ediciones, que era la compañía que fundó un judío en España, Ignacio Landauer, que era un personaje prominente del judaísmo en España y que en esos años publicó cantidad de libros relacionados con América Latina, con Rodolfo Gil Benumella, se prodigó en lo que podemos llamar el horizonte semítico. Entonces, finalmente decidimos publicarlo. Entonces me puse en contacto con su hijo, Rodolfo Gil Grimau. Y me llamaba la atención lo de Grimau, porque Grimau es un apellido que está asociado a Julián Grimau, es decir, está asociado a un líder comunista que fue fusilado por Franco. Yo pensaba que esto era puro azar, pero cuando el hijo me dijo, no, es que eran cuñados y era mi tío. Y entonces yo ya se me abrió la confusión completa. Es decir, realmente me daba la impresión de que no existían las dos Españas, sino que se había librado una batalla de fondo en la cual Gil Benumella, que había cambiado su nombre de Gil Torres por Gil Benumella, como señala Charles en su libro, no era tan franquista, pero es que su cuñado era un comunista que había sido fusilado. Entonces, no sé, y que además valoraba mucho ese libro, porque me lo dijo Rodolfo Gil Grimau, me dijo que su tío valoraba mucho el libro de su padre, Ni Oriente ni Occidente. El caso es que esto que digo tiene una historia viva, como el aura que decía Charles hace un momento. Hace unos días, otra anécdota, Antonio Collados, que no sé si está por ahí o no está, pero es el director del Centro Cultural La Madraza, es decir, donde están ustedes ahora mismo, me preguntó, permiten la confianza, me preguntó por la palabra mediodía y me dijo, ¿es verdad que Rodolfo Gil Benumella
escribió y teorizó el tema mediodía. Y le dije, pues sí, evidentemente. Dice, es que hemos hecho una experiencia en el Albaicín que yo no la vi, por cierto, y me ha mandado el catálogo que se llama geopsiquias, palabra que utiliza Charles en su libro. Charles saca la palabra de Rodolfo Gil de Benumella y le llama geopsiquia. Hemos hecho una exposición en el Albaicín que se llama la geopsiquia del Albaicín, donde se utiliza el libro de Gil Benumella para renovar ese pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya termino. Quiero decir sencillamente que lo que ha dicho Charles, como él es antropólogo, como yo, y como los demás somos todos muy cercanos a lo que podemos llamar los estudios culturales, es que el tema del Al-Ándalus no es algo del pasado, es algo que se está recreando, se está formulando continuamente y se está formulando como un horizonte de convivencia, un deseo de Al-Ándalus, hay un deseo de Al-Ándalus. Yo felicito a Charles por haber entrado en este debate. Creo que el asunto merece prolongar en estos momentos el debate sobre lo que significa ese horizonte en el marco del Mediterráneo, de la cultura ibérica, de las culturas ibéricas y española en particular, y creo que vamos a hacer más cosas, es decir, porque ahí Charles presentamos hoy su libro, también tenemos la última obra de Eric Kaldewey, también tenemos las cosas que ha hecho Brian Carlos, el número que hemos sacado en Europe, la revista de parisina de Romain Rolland sobre el Andaluz y bueno, incluso lo último, que es un libro que vamos a presentar también online en el otoño próximo, del profesor Eden Elden, turco, que tiene la cátedra de turcología del Collège de France, que ha sacado ahora la edición en inglés Edimburgo University Press, que es sobre las Alhambras. Es decir, que realmente es un tema que ahora mismo hemos de felicitarnos porque ha adquirido una dimensión internacional extraordinaria. Y el libro de Charles, con su todo aparato teórico y su aspecto vivencial, es decir, Antonio Manuel Rodríguez, José Miguel Puerta Vilches, Paco Vigueras, unos académicos y otros no, él lo ha dicho, están ahí presentes con toda su emocionalidad, con su trayecto de emocionalidad. Entonces, si os parece, pues podemos comenzar a hablar sobre el particular y si hay ahí del público, Elena, por favor, alguien que quiera intervenir, pues, y preguntarle a Charles o... Sí, hay una pregunta, pero bueno, vale. Yo también he hecho una pregunta realmente. ¿Andalucismo o andalusismo? No sé si quieres responder. Yo en Al-Ándalus y lo andaluz y en el libro colectivo que sacó Marcial yo ya apunté en su momento lo de andalucismo, porque andalucismo no me cuadraba, O sea, yo antes quiero decir, no voy a hacer uso de la propiedad de las ideas porque eso se lanzan y luego... Pero me agrada mucho que Maribel Fierro haya asumido eso, Es decir, porque es una... retórica, que yo creo que es no sé Charles qué es lo que piensa, porque él no utiliza el término andalucismo, pero para nosotros ahora mismo es un matiz importante, Charles. Más que otro, me gustaría hacer una pregunta y que Elena, puede ser que usted puede responder a esto. ¿Qué ves que la importancia de esta diferencia entre el C y el S? Tengo un problema que no puedo escuchar la diferencia cuando lo pronuncias, sí. pero lo entiendo. Encontré este problema cuando yo estaba preparando el libro para publicación y me vino en mente la cuestión, porque yo había encontrado las dos formas. Y el verdad es que la importancia de la diferencia todavía no puedo decir que me es completamente claro. Usted me puede dar en una manera muy breve, what's at stake?
Sí, yo no sé si todo el mundo en la sala coincidimos. Cuando hablamos de andalucismo, estamos hablando de una corriente política del siglo XX y algo muy acotado, con un partido andalucista con C. Ajá. Y cuando hablamos de andalusismo con S, entonces sí que reconozco toda esa tradición intelectual de la que hablas en el libro. Entonces, por eso me parecía, pero entiendo que es un problema de traducción, de la misma manera que encontramos al andaluz escrito de maneras que nos chocan en inglés, a veces con Z. Entonces, por eso lo preguntaba si realmente entendías el matiz de andalucismo, porque yo creo que en tu trabajo te refieres a andalusismo con S. La verdad es que en la literatura se encuentra una distinción tal vez entre el andalucismo político y andalucismo cultural. Y generalmente se usa el término andalucismo cultural para denominar este sentido más amplio de la palabra, que incluye la parte estética, la parte cultural, más cercana a lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo, escuchando lo que me está diciendo ahora, me es claro que el S sería más ¿verdad? Más adecuado. Es preciso. Pienso que sí. Pienso que fue una puntualización que creo que aquí en la sala la podemos entender, que andalusismo es un término que abarca todo lo que tú has trabajado con ese. Puede que en otra lengua esto suene a un detalle menor, pero en realidad aquí no lo es, ¿verdad? Sí, yo durante toda la lectura del libro pensaba lo mismo, que ahí había que cambiar la C por una S, porque se estaba hablando del andaluz, no de ese movimiento político, que es verdad que tiene también su participación en esto, pero es una participación sectorial y en un momento concreto. Hay una pregunta en la sala. Hola, soy inglesa, soy arabista y licencié en árabe en 2001, 3 meses antes de los atentados en Nueva York. Yo hago investigaciones para la seguridad, no solamente de mi país, el Reino Unido, para España también y para los países árabes. Y hay un peligro en este momento y me interesa tu opinión, Charles, porque sobre, en español, social anthropology, antropología social, hay muchas personas, particularmente en el Cairo, en este momento, que dicen somos expertos en el mundo árabe y no hablan ni una palabra en árabe, ¿sabes? Es un peligro en este momento que hay personas, por ejemplo, que escriben libros sobre la primavera árabe, por ejemplo, y la situación, la cultura, la historia, pero no hablan el idioma. Yo soy inglesa. Si una persona de Egipto, en español, Egipto, vino a mi país para estudiar los británicos y no podía hablar ni una palabra en inglés, sería muy raro. Por eso quiero tu opinión sobre esta asignatura, Social Anthropology, porque hay tantos libros en este momento que publican sobre el mundo islámico por autores que no hablan ni leen el idioma árabe. Eso, en mi opinión, es un nuevo tipo de romanticismo, como el romanticismo en el siglo XIX, cuando los
europeos, los artistas vinieron aquí a Granada, no hablaban español ni árabe, y ahora nosotros van al mundo árabe y escriben. Yo hablo árabe, pero hay personas que dan sus opiniones sobre la cultura islámica, los países árabes, y no hablan el idioma. Me interesa tu opinión. No, lo que está diciendo me parece muy extraño, muy raro, que no puedo imaginar a alguien que, especialmente un antropólogo, que viene a escribir un libro sobre el Cairo o sobre un otro país del Medio Oriente que no sabe la lengua árabe. Yo tampoco entiendo este corriente. Y hay algunos ejemplos que conoce. Hay algunos nombres de personas que puede decir. Oh, sí. Pues casi todos voy a dar un ejemplo. Yo viví en el Cairo en 2011 durante la primavera árabe. De repente hay manifestaciones. La prensa de Europa vino al Cairo. Yo soy arabista. Yo necesito tiempo para pensar lo que está ocurriendo. Pero las personas que dicen inmediatamente su opinión porque no hablan el idioma, yo puedo dar un montón de ejemplos de autores en el Reino Unido que han publicado libros sobre la primavera árabe debido a la prensa británica que durante esa época decían, es un estudiante en the University of Cairo, American University of Cairo, la Jamiat Americana في القاهرة. Y no quiero dar nombres porque no quiero dañar la reputación de personas que conozco, pero hay un montón. Yo estoy haciendo una investigación en los editoriales en Inglaterra en este momento de personas dentro de las universidades que escriben libros sobre la sociedad en Egipto y no hablan árabe. Incluso en la Universidad de Edimburgo. Este hecho me sorprende mucho y es verdad que la primavera árabe ha atraído mucha gente que originalmente no tenía un fondo en la cultura, ni la lengua, ni la historia del Medio Oriente. Que este evento tenía una importancia global que, claro, mucha de la gente que en el fin escribió libros sobre este tema, yo puedo imaginar que entre ellos algunos no tenían un fondo muy amplio en ni la lengua ni la historia del Medio Oriente. Pero me sorprende todavía. ¿Hay otra pregunta en la sala? Sí. ¿Sí? Sí. Enhorabuena, profesor José Antonio González Alcantuz, al cual te felicito. Enhorabuena por tomar la cátedra y ponerla en este punto y hora tan importante, y que en el libro del profesor Charles hay yo creo que es un capítulo que tiene todavía por escribir y que lo ha definido la profesora Elena Reguita, que es la Granada musulmana de hoy, no solo como un título literario, sino como una realidad social que nos retrotrae, si puedo hacer una síntesis muy breve, en que hay tres jóvenes españoles que se hacen musulmanes la noche del 20 de noviembre de 1975, y esto no es una fecha romántica, es una realidad, y que en la ciudad de Granada se constituye por primera vez después de 500 años una comunidad musulmana nativa que da lugar a lo que hoy día es una realidad social dentro de Granada, que hay una Granada musulmana perfectamente
definida y con una enseñanza correcta en el fondo y en la forma. Entonces, en la forma, el hecho de la construcción de la mezquita de Granada, que tardó 23 años en conceder los permisos para construir, 23 años, hoy día, y esto el profesor Alcantuz lo ha marcado realmente como es la Granada musulmana de hoy, paradigma, y yo diría con toda humildad, en Oriente y Occidente, y eso es algo que se puede constatar. Entonces esto es algo que nos lleva a una realidad que es inherente a la propia ciudad de Granada, y es un fenómeno completamente nativo y no tiene nada que ver con ni petrodólares ni con ninguna otra influencia. Por un deseo de jóvenes, que la mayoría son o españoles o europeos, que deciden hacer una emigración, lo que en tiempo de cuando descendió el Corán, o sea, el Islam, fue una hijra hacia una ciudad, y entonces se concentraron aquí una serie de hombres y mujeres jóvenes, normalmente, tanto de españoles como de otras nacionalidades, y hoy forma una realidad que el profesor de palestino, que se ha referido la profesora Elena, él está absolutamente sorprendido porque no se podía ni imaginar, él viniendo de Nablus, que pudiera existir esta realidad. Entonces, yo lo dejo ahí para una reflexión, y estamos a las puertas digamos, del Ramadán, y eso en la ciudad de Granada pues ya crea una sinergia, que el Ramadán es una realidad social. Y aquí tenemos dos Erasmus de Marruecos y de Turquía, que su fascinación es por el presente, de arquitectura. Y también agradezco al profesor Juan Manuel Barrios, el que ha hecho realmente una lectura como es en la antípoda, lo que todavía los musulmanes, bueno, los granadinos dicen, la Alhambra, eso es de los moros. Yo creo que eso es la ruptura que hay, la atracción-rechazo que hay ahora mismo en esta ciudad, y que tratamos de aportar lo mejor que podemos en el orden social, tanto a nivel local como a nivel nacional, y si podemos hacerlo a nivel internacional. Gracias. No sé si habéis podido escuchar bien. Lo siento mucho, pero la calidad del sonido fue muy pésimo. Vale. Ya. Por resumir mucho, ha explicado que en el 20 de noviembre de 1975, la noche del 20 de noviembre de 1975, hubo un grupo de jóvenes que se convirtieron al Islam, y desde ahí han formado una comunidad estable. Han tardado 23 años en conseguir los permisos para construir la mezquita de Granada, que es hoy un paradigma entre Oriente y Occidente. Esta comunidad es un fenómeno nativo que no tiene que ver con los petrodólares. Eran jóvenes que decidieron hacer una hijra en el término islámico y que hoy forman una realidad en Granada. Señala que pronto empieza Ramadán, y Ramadán es una realidad social en la ciudad. Y también señala que hay una ruptura en la ciudad cuando, por ejemplo, hay gente joven que dice que la Alhambra, eso es de los moros, ¿no? Entonces, esa ambivalencia. Entonces, él dice que el capítulo que falta en este libro es sobre la Granada musulmana hoy. Bueno, yo tengo que decir que para mí eso es un proyecto. Yo lo he asumido como proyecto personal y tengo planeado precisamente ese título, La Granada musulmana, por el equívoco que evoca. Sí, señala que son ya 4 generaciones. Yo puedo decir que a mí me gusta la idea de la Granada musulmana porque si se hace una pequeña búsqueda en la biblioteca de la Universidad de Granada, hay un montón de libros sobre la Granada musulmana, y el título evoca un pasado terminado. Pero para mí la Granada musulmana es una realidad de hoy. Entonces mi objetivo es precisamente ese, ¿no? No. Sí.
que haciendo una referencia a lo que sería, y yo este libro casi lo considero como un acta notarial, escrito por Francisco López Barrios y el añorado José Miguel Haggerty, en el cual tengo que hablar en primera persona, porque ellos se acercaron y vieron. Yo a Miguel José Haggerty, yo le conocí desde que es fascinado también. Era un gitano de americano que se vino a Granada y entró en el Sacromonte y se hizo granadino. No regresó a Estados Unidos nunca más, se quedó por aquí. Entonces, con ese conocimiento que nos teníamos de muchos años antes, pues cuando yo me hice musulmán en el año 1981, él dijo: pues si tú te has hecho musulmán, te has hecho musulmán. Me dijo así, porque era un hombre muy creyente. Y hubo un acercamiento en el cual pues le abrimos las puertas a que ellos estuvieran presentes en esas noches de sufismo, de dikra y de recitación de los diwans tradicionales de Al-Ándalus. Y ellos escribieron un libro que para mí es realmente un acta notarial, porque ellos son rigurosos en cuanto a lo que vivieron, cómo lo sintieron y cómo lo expresaron. Su título dice: murieron para vivir, y el subtítulo sería El resurgimiento del Islam y el sufismo en España. Yo esto lo recomiendo, su lectura, a aquel que pueda conseguir alguno de los ejemplares que quedan todavía. Y sobre todo, yo emplazaría, si es posible, al periodista Francisco López Barrios, que tal vez hiciera una reflexión desde el año 82 que conoció esta realidad hasta hoy día, cuál es su visión y su reflexión en algo que fue tan real, y que además en este género literario, estilo literario, ellos hacían una lectura comparativa de la realidad de la sociedad española y la sociedad árabe o la sociedad musulmana de Oriente y Occidente. Para mí es un libro que hay que recuperar. Sí, habla de un libro de Francisco López Barrios y Miguel Haggerty, Murieron para vivir, que es un libro, si no recuerdo mal, ¿es de qué año? En el 83, eso es. Murieron para vivir, el resurgimiento del Islam y el sufismo en España. Y señala muy acertadamente que es un libro que es un acta notarial de aquella época. Es un libro muy especial, es un poco entre ensayo, relato de viajes, de hallazgos y encuentros. Es un libro realmente muy interesante. Lo ha señalado al hilo de lo que de la cuestión anterior. No sé si tenéis algo que aportar al respecto. Yo me gustaría decir algo, porque a tenor de las cosas que se han dicho, finales de los años 70 yo tuve la oportunidad de visitar con mucha frecuencia a los nuevos conversos, tanto en la Alpujarra como en la Zawiya de San Gregorio Alto, que creó Abdelkader. Y efectivamente éramos muy conscientes, yo como simple estudiante, éramos muy conscientes de que se estaba produciendo un fenómeno que es muy extraño, ¿no?, para nosotros, y que no tiene que ver con el andalucismo. Porque también diré una cosa, Charles. Yo que fui de los organizadores, y perdón por este ejercicio de yoísmo, pero yo ya tengo mi memoria, de la manifestación de 1977 que reivindicó la autonomía andaluza, es decir, que entre aquel movimiento político-cultural y el movimiento de restauración del sufismo en Granada no había ninguna relación, ninguna. Es decir, en todo caso lo que había era un mismo clima emocional, pero también es decir que hay un sector del andalucismo en la época que es extremadamente
conservador y extremadamente ultracatólico, incluso diría yo, que ha focalizado en la Semana Santa, por ejemplo, encabezado incluso por antropólogos, en la Semana Santa, que es un acto realmente de ultracatolicismo, si se quiere, de imposición de un discurso en barroco por las calles, etcétera, etcétera, ha focalizado en eso una de las partes de la identidad andaluza. Entonces, yo creo que esa contradicción hace, y estoy hablando ahora como testimonio, hace que sea más pertinente todavía lo que tú estás diciendo. Estás hablando de andalucismo, y entonces el andalucismo es un movimiento que tiene unas características blasinfantianas muy determinadas y con sectores también muy conservadores y yo diría incluso antiislámicos, en algunos momentos. Entonces tengo que, por eso yo soy un hombre del sur, pero no soy un andalucista. Es decir, el sur para mí significa mucho, como para Gramsci el Mezzogiorno en Italia, y tiene unas características específicas que no encarna el pensamiento de Blas Infante totalmente, ¿no? Entonces ahí hay una disociación muy importante y una confrontación incluso político-cultural, en estos momentos, una confrontación político-cultural soterrada que tenemos desde hace décadas, que no ha aflorado, pero que está ahí, no ha aflorado en debate porque somos muy educados y no mantenemos el espíritu de convivencia al andaluz, pero que esa confrontación en el seno del andalucismo existe. Yo, si os parece, como el tema, yo creo que lo importante, además de la sabiduría del libro de Charles, es los debates que se suscitan y los pasos, step to step, pasito a pasito, vamos a ir construyendo y profundizando en estos temas, es la enorme importancia que tiene que haya aportaciones desde el exterior. Y voy a decir una última cosa a la señora que está ahí en la sala. Jan Potocki, cuando viajó a Marruecos, el conde y gran viajero, se preguntó lo mismo en el siglo XVIII, si era condición sine qua non el conocimiento de la lengua para entender lo que era Marruecos. Pues le puedo decir que el libro de Jan Potocki, que no sabía una palabra de árabe, es uno de los más profundos que hay sobre el Marruecos de la época, el viaje a Marruecos. Y también decirle que el Afwan, le quería decir otra cosa, que no estamos hablando del mundo árabe, estamos hablando de Al-Ándalus. Es decir, si habláramos del mundo árabe estaría totalmente de acuerdo con usted, pero estamos hablando de Al-Ándalus, donde había moriscos, es decir, en un periodo donde ha habido otros elementos de otro tipo de expresiones culturales, ¿no? Y por tanto, también hebreos, y también ha habido el sefardí, ¿no? El ladino. Entonces lo que le quiero decir es que, por favor, centremos en este caso el debate, cuando se hable del mundo árabe, que es otra cosa, en Al-Ándalus. Al-Ándalus es una formación específica, Ya creo que habría que cortar, me parece a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, agradeceros a todos, especialmente a Charles, la presencia en este debate. Yo quiero invitar a Charles que su ponencia la convierta en artículo que con mucho gusto publicaremos en la revista Imago Crítica que publicamos en la Universidad de Granada, para que el debate seguido también de los comentarios, por ejemplo, que han hecho, como se hace en revistas, Elena y Juan Manuel Barrio, pues abrir ese debate y ponerlo también por escrito. Entonces yo quiero decir, para continuar de alguna forma lo que el procedimiento que se ha abierto hoy. Así que ofrezco para el próximo número, el número 10 de la revista Imago Crítica, que está online en la Universidad de Granada, que Charles formalice su texto, y lo mismo invito a Elena y Juanma para poder hacer una especie de diálogo como se hace sabiamente en las revistas norteamericanas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Quiero decir, muchas gracias, Juan Manuel, Elena, José Antonio,
Fue un gran placer charlar con ustedes en el futuro cercano. Y muchas gracias al público que están aquí, que es mala suerte que no puedo verlos, pero bueno, estoy contento de que están. Bueno, muchas gracias.